que qué mejor que por una vez, por primera vez, el Cabildo de Gran Canaria haya entendido que Gáldar, tenemos cultivo evidentemente hoy extraordinario como es la exportación platanera, la exportación tomatera, pero si algo nos ha caracterizado ha sido el cultivo de la cebolla. Así que hoy es un gran día, hoy estamos de enhorabuena y hoy estamos de agradecimiento profundo al Cabildo de Gran Canaria, a su consejero, a Extensión Agraria, por haber tenido esta bonita iniciativa. Vecinas de Piso Firme, de Gáldar, de la comarca norte, muy buenas noches a todos y agradecerles muchísimo en nombre de los compañeros y compañeras de la Agencia de Extensión Agraria de Gáldar la presencia de todos ustedes aquí porque supone pues, un acompañamiento muy importante para el trabajo realizado. La Agencia de Extensión Agraria de Gáldar, que está, como ustedes bien saben, al frente José Manuel Sosa y también Begoña Guillén Rodríguez, que son las personas coautoras de este libro que hoy presentamos, este magnífico libro que hoy presentamos, pero son las personas que están al frente de la Agencia de Extensión Agraria de Gáldar y que realmente es una agencia que en febrero de este año cumplió 55 años de su apertura. Sería una inmensa felicidad que en este año también hubiéramos podido abrir las puertas de la nueva Agencia de Extensión Agraria de Gáldar, que el Ayuntamiento del municipio, con su alcalde al frente, pues ha mostrado muchísimo interés, mucho esfuerzo para que fuera una realidad. Ha puesto un solar a disposición para que esta zona tenga una nueva agencia de extensión agraria, tiene presupuesto, tiene su proyecto realizado, pero en lo que es la administración hay unos trámites, hay unos tiempos que no los podemos saltar, sino que hay que cumplir con ellos. Si no, hoy estaríamos no solamente celebrando la presentación de un magnífico libro, sino también de una nueva agencia de extensión agraria tan necesaria y tan importante para esta comarca. Simplemente, para no cansarle, porque son muchas las personas que van a intervenir, aparte de poder ver la presentación del libro, pero sí me gustaría también hacer extensible este agradecimiento no solamente a José Manuel Sosa y a Begoña, sino también a las personas que han hecho posible este libro. A los agricultores que han colaborado, don Nicolás Flores, don Juan Ramos, don Miguel Moreno y don Bernabé Moreno. Pero también la Agencia de Extensión Agraria quiere hacer patente y un esfuerzo y un agradecimiento a la Asociación de Vecinos, en la cual nos encontramos, y especialmente a Bonifacio por la colaboración en la presentación de este libro, que se ha volcado totalmente como si fuera un miembro más de la agencia para que este libro fuera una realidad. Son muchas las personas que han participado en la elaboración de este libro. Vemos los créditos del mismo, y son muchas las personas. La verdad es que ha sido un libro participativo, ¿no? Bastante participativo. Fotografías de muchas épocas de la historia de este municipio, de la historia de la cebolla, de la historia de este barrio y de esta comarca, pero no solamente apoyadas en fotografías de la FEDAC, sino de aportaciones de vecinos y vecinas de este lugar, lo que significa la implicación que ha tenido este libro con los ciudadanos de este lugar. Son muchos los libros que publican las agencias de extensiones agrarias en las diferentes zonas, pero a través de la consejería, y siempre son unos libritos pequeños y tal, muy detallados del producto que en ese momento se está promocionando. Al ver esto nos hemos llevado una inmensa sorpresa, porque esto es un libro de tradición, de historia, etnográfico, magnífico, la verdad que es una riqueza de libro. Y la cebolla es un importante producto. Yo aprendí en este barrio, en la fiesta de la cebolla, que la cebolla es la hija del viento, algo que yo desconocía absolutamente. Soy hombre de campo, soy un hombre también del mundo rural, pero no se producen las cebollas como lógicamente en esta zona. Y fue aquí en una fiesta cuando aprendí que realmente la cebolla es hija del viento. Y la verdad que viento creo que nos faltará en este lugar en absoluto. Al bajarnos del coche casi nos quedamos sin puerta del coche. Pero bueno, afortunadamente lo pudimos resolver bastante bien, ¿no? Bueno, para no cansarle, estamos hablando de un magnífico libro que les agradezco de verdad y los felicito a todas las personas que han participado, especialmente a José Manuel Sosa y a Begoña Guillén, pero también quiero de alguna manera agradecer la presencia de todos los compañeros y compañeras, casi de todas las agencias de extensión agraria de la isla, que están aquí, están al fondo, están de pie, acompañando a sus compañeros, y la verdad que es muy agradable
ver cómo hay un equipo de profesionales en la isla Gran Canaria que al menos están unidos, son una piña y que son los que realmente nos gestionan, nos ayudan y preparan toda la política agraria de la isla Gran Canaria. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos también esta noche, además de la felicitación que a la propia agencia. La imprenta que en su momento inició este libro fue Juan Félix, es una imprenta situada en la ciudad de Las Palmas, que ha hecho muchas publicaciones relacionadas con el mundo rural. Juan Félix fue su propietario, ha fallecido, pero fue el hombre que inició esta publicación, la ha continuado a su hija y ha sacado un producto magnífico. También tenemos a Luis Jiménez, que es la persona que ha maquetado, que ha preparado y ha hecho todo el diseño del libro, que también creo que hay que hacerle un reconocimiento porque es precioso y las cosas cuando se hace con cariño, con amor, es un libro de texto, es cultura y además es una obra de arte. Por lo tanto, felicidades a Luis y a todos los que lo han hecho posible. Muchísimas gracias por acompañarnos y permitirme que esté aquí con todos ustedes. Gracias. Por el trabajo de este libro, ¿no? Esto es un libro, es más que un libro, también lo comentaba el alcalde, puesto que lo hemos diseñado como un proyecto de valorización de las cebollas tradicionales de Gáldar, en el que se ha trabajado en equipo, 8 técnicos, de los que estamos presentes 4, 2 por ser de la península, ahora los nombres no han podido asistir, y 2 que son compañeros, se han jubilado en la granja agrícola experimental, pues están enfermos y tampoco han podido asistir. Además de los 4 agricultores seleccionadores, luego diré por qué son seleccionadores, Adolfo Moreno, don Nicolás Flores y don Miguel Moreno, ¿no? Que, vamos, hemos trabajado codo con codo y además de todos los que aparecen en los agradecimientos y los que se nos han quedado atrás, le pedimos disculpas, ¿no? Bueno, los compañeros que no pueden asistir hoy es Cristina Mayor Jiménez, doctora ingeniero agrónomo, actualmente es investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y responsable del Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas de España. Don Francisco, lo estoy nombrando no por importancia, sino por orden alfabético de sus apellidos. Francisco Medina Jiménez es ingeniero técnico agrícola, trabajó como agente de extensión agraria en Telde y en el departamento de fertirriego de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria, donde alcanzó su jubilación, experto en fertirriego. María Dolores Raigón Jiménez es doctora ingeniera agrónoma en el área de afología y química agrícola, catedrática en la Universidad Politécnica de Valencia, profesora en la Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado de Baeza, en la asignatura de Agroindustria Ecológica del Máster Oficial en Agricultura, Ganadería y Silvicultura Ecológica. Y Rafael Rodríguez Rodríguez es ingeniero técnico agrícola, desde 1972 a 1994 ejerció la jefatura de la sección de fitopatología del Servicio Agrícola de la Caja de Ahorros de Gran Canaria. En 1994 se incorpora al Laboratorio de Fitopatología de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria, donde alcanzó su jubilación. Bueno, este libro se ha estructurado en 2 partes claramente diferenciadas. Una parte es, abordamos todo el conocimiento tradicional, mediante, ese capítulo lo hemos llamado Los secretos del cultivo, en donde estos 4 agricultores seleccionadores expertos en la selección y cultivo de cebolla, los hemos sometido a un diálogo donde lo grabamos, una batería de preguntas claves en el cultivo de la cebolla para ver el comportamiento de esas cebollas que tienen que manejan, ¿no? Vamos a dar esa parte para el final, porque los protagonistas son ellos. Y por otro lado, en un principio este libro iba a ser solamente de tradición oral, de hecho se iba a llamar La cebolla de Gáldar, los secretos de su cultivo, pero al incorporarse en la Agencia de Extensión Agraria Begoña Guillén, que venía de la granja agrícola experimental con esa disciplina científica de experimentación en la granja agrícola, incorporamos toda la parte científica de morfología, de caracterización de las cebollas de Gáldar. Entonces es cuando se añaden al equipo de trabajo
Cristina Mayor, la más, digamos, una de las consideradas las más expertas europeas en cebolla, y María Dolores Raigón, también experta en cebolla, en analizar las propiedades medicinales de la cebolla, ¿no? Y también el equipo de trabajo participó Luis Jiménez, ¿no? Como diseñador gráfico, ¿no? Como dije al principio, esto es un libro que nosotros ha sido diseñado más para un trabajo de valorización de los productos locales, puesto que las cebollas o las semillas tradicionales están desapareciendo, están en los mercados, en los supermercados. Lo que se está vendiendo son cebollas o semillas híbridas, ¿no? Con lo cual estamos perdiendo un valor y una gran diversidad en estos cultivos que les voy a explicar más adelante, la importancia de mantener estas cebollas tradicionales y del excelente trabajo que están haciendo estos seleccionadores, ¿no? Y como se trata de un trabajo de valorización, primero para querer a alguien hay que conocerlo. Entonces le encargamos a Sergio Aguiar la parte histórica de las cebollas de Gáldar, donde no solo hizo un trabajo de la historia de la cebolla de Gáldar, sino de la historia de la cebolla en Canarias, y además habla perfectamente, ¿no? Recoge perfectamente toda la historia agrícola del municipio en la zona norte, ¿no? Para la redacción de este estudio, pues, que es en el capítulo 2, realizamos un recorrido cronológico desde la llegada de la cebolla en el siglo XV, introducida por los primeros pobladores tras la conquista, ya que los antiguos Canarias no tenían el cultivo de la cebolla, y bueno, pues hacemos un recorrido a través de los siglos, ya digo, cronológicamente, y nos ayudamos las fuentes documentales, pues, de los archivos, de aquellas obras de carácter historiográfico que han sido editadas sobre la historia de Canarias, de tratados agrícolas, de informes estadísticos, periódicos, etc. Creemos, de acuerdo a la documentación consultada, que el cultivo de la cebolla en Gáldar se afianzó a partir de la década de los años 80 del siglo XIX, como consecuencia de la desaparición del cultivo de la cochinilla prácticamente en toda Canarias, ¿no? Y decimos esto a raíz de lo publicado por un periódico editado en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1886, que se conserva en el Museo Canario, que se denominaba El Liberal, y que dice textualmente: en Gáldar se está generalizando el cultivo de la cebolla, fruto que en aquella feraz comarca se produce en excelentes condiciones, teniendo en cuenta la constante exportación de este artículo a las Antillas, sobre todo a Cuba y Puerto Rico. Los agricultores de Gáldar se prometen fundamentalmente que el cultivo de la cebolla ha de reportarles bastante rendimiento. Pero a pesar de este dato, llama la atención que en las estadísticas publicadas anualmente a través de los anuarios comerciales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no se destaca la producción de cebolla en Gáldar, y en comparación con el plátano y el tomate, que sí he citado constantemente, ¿no? No obstante, hay que decir que la presencia de la cebolla en Gáldar era algo cotidiano, por lo menos para el autoconsumo. Y si no, que se lo digan a la viajera británica Margaret Este, que es de aquellas mujeres que se aventuraban a viajar a principios del siglo XX. Concretamente, esta viajera en 1908 estuvo en Gáldar y escribió un libro que se titulaba En las Islas Canarias con una cámara fotográfica. Y curiosamente ella dice: mientras estábamos en Guía, visitamos una antigua cueva de canarios en Gáldar, a un par de millas de distancia. Desviándonos de una de las calles de la pequeña ciudad de Gáldar, un breve pero oloroso paseo por unos campos de cebollas nos llevó a la cueva, que está debajo del nivel del suelo y fue descubierta accidentalmente hace unos 25 años. Por lo tanto, vemos cómo ya esta mujer en 1908 pues, cita dos elementos que, como decía el alcalde, definen e identifican a Gáldar: la cebolla y la cueva pintada. Sin saberlo, claro. A pesar de esas lagunas en las estadísticas,
En la producción de la cebolla pues va más. Y yo creo que es muy sintomático que en el año 1921-22 el empresario agrícola conocido por Mr. Lico, David John Lico, publica en la prensa, concretamente en el periódico de la provincia, durante varios meses, anuncios publicitarios donde vende semilla de cebolla. Aquí normalmente se denominaba cebollino. Y entonces él en el anuncio habla de 3 tipos de cebolla: la cristalina, blanca, la rosada y, fíjense, la cebolla de Gáldar. O sea, ya en 1921 Mr. Lico habla claramente de que en Gáldar hay una cebolla que es de Gáldar, no es de otro sitio, de Gáldar. Yo creo que eso es muy sintomático de la importancia que ya tenía y cómo se había adaptado la cebolla, ¿no? Recientemente, incluso, podemos decirles que investigando, estamos haciendo un trabajo sobre Mr. Lico, hemos tenido acceso a documentación de la familia y hemos tenido acceso a la contabilidad de la firma, y concretamente en el año 1916 la compañía Lico compra a una empresa escandinava que se dedicaba a traer madera, compra madera para la construcción de 1.600 guacales de cebollas, 733 cajas para papas y 75.300 cajas para tomates en Gáldar. O sea, fíjense la importancia que ya en 1916, por esta información, tenía la cebolla y los otros productos, ¿no? Y en cuanto el considerable aumento, yo creo que también lo confirma en el año 24, en 1924, cuando se publica la famosa enciclopedia Espasa Calpe, que cita a Gáldar y dice que, entre otros productos, produce la cebolla como uno de sus principales cultivos. A partir de la Guerra Civil, pues ya en los anuarios aparecen concretamente exportadores de cebolla. Ahí en el libro pueden ver que citamos a 3 o 4. Y sobre el puerto de Sardina, pues decirle que pues tuvo muchas vicisitudes. Incluso podemos documentar que hubo un motín en Sardina y en Gáldar, que bueno, ahí contamos qué fue lo que sucedió. Dedicamos un capítulo a extensión agraria, que se funda en 1964, y su vinculación con el cultivo de la cebolla. Y bueno, yo creo que, aunque ya lo decía el alcalde, lo repito, ¿no? La cebolla de Gáldar, dada su trascendencia agrícola, con el devenir de los años, ha pasado a ser un elemento identificador del municipio. De hecho, a los naturales se les conoce con el apodo gentilicio, ¿no?, de cebolleros, de tal manera que forma parte de su acervo cultural, de su rico patrimonio, y prueba de ello son las denominaciones del Grupo Los Cebolleros, fundado en 1970, la creación de la Fiesta de la Cebolla en 1998, incluso a lo mejor algunos se acuerdan que en el año 1975 hubo un motocross de la cebolla. En fin, yo les invito a leer el libro, hay mucha información muy interesante, y para terminar permítanme darle las gracias a una serie de personas que han colaborado con el libro, que María Teresa Ojeda, la profesora María Teresa Ojeda Guerra, catedrática de literatura, que ha sido la que nos ha ayudado a corregir los gazapos, ¿no? Y luego hay muchísima gente que ha colaborado con fotografías que ilustran el libro. La Fundación Canaria Néstor Álamo, con fotos de Paco Rivero, a Paco Luis Mateo, fotógrafo de Gáldar, Marcelo González con fotografías de Sardina, Sergio Sánchez Suárez con una foto del ingeniero Suárez Galván, que fue el que hizo el faro de Sardina, a la familia del fotógrafo Gerardo Quevedo, que tiene unas magníficas fotos también de aquí de Piso Firme precisamente, a don Antonio Quesada, que nos ha dejado las fotos de una colección gráfica de Douglas Fonolet, que fue el representante de la Casa de Faifes en Gáldar y que es propiedad de doña María Rodríguez Mendoza, a Marta Lico, hija de Mr. Lico, por las fotos también del archivo familiar. Concluyo invitándoles a leer este libro, que no solo tiene un magnífico trabajo de diseño de Luis Jiménez, sino que nos aporta una visión científica
de la sabrosa cebolla de Gáldar con un lenguaje ameno, riguroso, por parte de autores de una gran solvencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Y primero, pues agradecer a José Manuel que me ofreciera hacer este trabajito. Y yo encantado, por supuesto, ¿no? Porque la cebolla es un alimento, es una medicina. Y desde que nace una planta, antes nombraron por aquí, que a mí me gustan mucho esas palabras, ¿no? La hija del viento, ¿no? Pues la cebolla, además de hija del viento, del aire, lo es de la tierra, lo es del agua, lo es del sol. Y cuando se conjugan todos estos factores, ¿no? Igual que las propias personas también somos compuestos de la misma materia, ¿no? Las personas, todos los seres vivos, somos agua, somos aire, somos sol, somos tierra, ¿no? Y cuando permitimos de alguna manera, ¿no? con nuestros medios, cada persona, ¿no? Y en conjunto también los pueblos, cuando permitimos que la vida se exprese, que el alimento se exprese, resulta que estamos dando continuidad a la vida, ¿no? Más allá están los pueblos, más allá están las regiones, las naciones, los países, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el principio y el fin último es el desarrollo y la continuidad de la vida, ¿no? Y la cebolla como alimento y como medicina, me voy a referir a Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, desde unos 4 siglos antes de Cristo, dijo una frase que aún perdura, que dice que el alimento sea tu medicina, que la medicina sea tu alimento. Pues bien, pues la zanahoria es... la zanahoria también. Pero la cebolla es un exponente y para mí fue un asombro, ¿no? No sé si algunos de ustedes o bastantes de ustedes conocerán que yo escribí un libro sobre plantas medicinales hace ahora 12 años, plantas medicinales canarias, y estudié también la cebolla. Pero al volver a estudiarla ahora, gracias a la oportunidad que me ha dado Extensión Agraria y el Cabildo de Gran Canaria también, gracias a esta oportunidad he vuelto a estudiar la cebolla y ahora existen incluso más datos, más conocimiento del auténtico valor que tiene la cebolla como alimento y como medicina. Yo voy a coger el libro un momentillo, si me permite. No voy a hablar mucho más, porque José Manuel me dio nada más que 3 minutos. Entonces, coger el libro solo para nombrarle un poquito así por encima las propiedades medicinales que tiene, ¿no? Podemos empezar desde la cabeza, podemos decir que es neuroprotectora y eso se demuestra porque tiene sustancias para eso. La cebolla tiene alrededor de 40 sustancias químicas o principios activos que le llamamos, que tienen capacidad curativa demostrada, bien en el laboratorio o bien incluso algunos con ensayos clínicos con personas en que se demuestran esas propiedades medicinales. Y si empezamos desde la cabeza y vamos hacia abajo, resulta que es neuroprotectora, porque tiene sustancias que lo corroboran. No voy a nombrar esas sustancias, están en el libro, quien quiera verlo. Pero después también es antibacteriana, o sea, como antibiótica, antiinfecciosa, o sea, que protege nuestras defensas. Es buena para combatir la tensión arterial alta, para prevenir, incluso mejorar también enfermedades como la bronquitis, el asma, la diabetes, problemas digestivos y problemas también de próstata.
Y todo eso está, como digo, muy bien documentado y muy bien demostrado científicamente como se requiere. Y después, todo esto que les he nombrado es tomada, ¿no? Cuando se toma bien el jugo de la cebolla o comer simplemente la cebolla, o incluso alguna preparación, pues guisada con agua y tomar el agua, o incluso con vino se puede hacer alguna preparación. Y luego también puesta la cebolla localmente en el sitio donde queremos hacer el efecto curativo. Puesta la cebolla, también tenemos que, si empezamos desde la cabeza también, pues tenemos para un orzuelo, para problemas de sinusitis, puesto en cataplasmas, por ejemplo, para inflamaciones del interior de la boca, para los oídos, dolor de oído. Si tenemos también alguna zona de la cabeza localizada, no vamos a hacer milagros porque tampoco José Manuel y yo hemos podido, ¿no? Porque también es buena para la alopecia, pero no la alopecia, no la calvicie, sino cuando, esto está demostrado incluso con estudios clínicos, no la calvicie, sino cuando se forman placas en la cabeza que se quedan zonas localizadas o clareas que le llaman, o algo así, ¿no? Zonas localizadas que se quedan sin pelo, bien por estrés o bien por alguna infección por hongos o algo así. Entonces, para eso sí es muy eficaz. Y se ha demostrado, por ejemplo, con dos grupos, ¿no? Un grupo que se le llama control y otro grupo que se le llama placebo cuando se hacen los estudios clínicos, ¿no? Y al grupo control a lo mejor se le ponía con agua, mira, esto te va a curar, y le ponían con agua y mejoraba el crecimiento del pelo en un 2%. Mientras que cuando se hacía con el jugo de la cebolla, mejoraba el crecimiento del pelo en un 86%. O sea que es una bestialidad la eficacia probada de la cebolla en este sentido. Pero después también quemaduras puesta, incluso la telita de la cebolla que queda en medio de las capas puestas sobre una quemadura o sobre picaduras de insectos, pues también es eficaz. Y absceso es cuando hay una inflamación debajo de la piel o cercana a la piel que se inflama, se infecta, produce pus y es doloroso y es una infección que está bajo la piel. Y cuando ponemos la cebolla en cataplasmas así, empapadas en el jugo de la cebolla y calentita, pues esa inflamación se relaja, la pus se expulsa y termina sanando. Lo mismo cuando se inflaman ganglios, etcétera, ¿no? O sea, hay mucha documentación y son tratamientos sencillos, son tratamientos de tradición y de ciencia. Tradición, esto que nos han enseñado nuestros mayores, generaciones anteriores que han utilizado la cebolla, que se utiliza desde que se construían las pirámides en Egipto. Se pagaba a los trabajadores de las pirámides con cebollas, con ajos y con perejil. Por una parte, para que estuvieran sanos y pudieran trabajar, y por otra parte, para alimentarlos. Alimento y medicina. Y creo que la cebolla es un exponente casi tanto o mejor que cualquier otro alimento para considerarse una medicina y para intentar que su valor perviva y que su valor continúe. Y en este sentido yo querría proponer algo que yo se lo dije a José Manuel, algo que falta, ¿no? Que puede ser un próximo libro, a lo mejor con ayuda de muchos de ustedes, ¿no? El libro de la cocina de la cebolla de Galda.
y que incluso la cebolla de Galdar hubiera una cierta promoción para que en los restaurantes de Galdar hubiera algunos platos típicos de cebolla que poco a poco fuera creando recreando esa tradición y ese reconocimiento por parte de nosotros mismos y de las personas que nos visitan. Bueno, agradecer pues la asistencia a todos y este arropamiento a la presentación del libro La cebolla de Galdar, tradición y ciencia. ¿Se oye bien, no? Vale. Bueno, en junio del año 2014 me incorporé en el Servicio de Extensión Agraria, en concreto en la Agencia de Extensión Agraria de Galdar, y ahí fue cuando José Manuel, el jefe de la agencia, me comentó los proyectos que tenía a la vista. Entre ellos, pues estaba el de realizar una potenciación y una valorización de un producto local del municipio de Galdar, tan importante como era la cebolla. Con mi incorporación se tomó, como anteriormente le había indicado, pues ese impulso, porque mi labor y profesión anterior venía de la granja agrícola experimental del Cabildo, en las tareas de experiencias y ensayos en la sección de horticultura y de fruticultura. Entonces, aprovechando esa ocasión de tenerme con él, pues nada más llegar, puso en mis manos, me llevó a una finca por aquí y me dijo, esto es lo que hay que hacer. Y me puso en una finca, creo que era en ese caso de Nicolás, ¿era? De Miguel. De Miguel, exacto. Y de Antonio, que falleció. Y de Antonio, sí. Y ahí pues llevamos a cabo uno de los estudios que se contemplan también en este libro. 4 son las variedades tradicionales de estudio. 2 de ellas de forma redondeada o esférica, la blanca y la roja de Galdar, y 2 de ellas que tienen una forma más elíptica, chata, una blanca conocida como de embarque y la otra roja conocida como chata de sardina. Cada una de estas características posee de forma genética que, adaptadas a los microclimas y a las condiciones de cultivo, les confiere unas diferencias de otras variedades comerciales o híbridas. Y es ahí donde queríamos incidir para poder caracterizar e identificar a cada una de estas variedades locales. Realizamos una serie de ensayos y experiencias. Gran parte de mi aportación fue en esta parte técnica y quería agradecer a los agricultores seleccionadores, que son los que están presentes en este libro, que nos hayan cedido sus parcelas de ensayo, parcelas experimentales para llevar a cabo estos estudios. Nos abrieron en todo momento las puertas y sin compromiso de ningún tipo, nos cedieron su espacio y les invadimos un poco en su finca durante unos años. Y bueno, aquí están un poco los resultados y agradecerles a ellos pues su participación y colaboración. No nos tienen que explicar a lo mejor las características, pero cuando hemos escuchado la parte histórica de Sergio Aguiar, la parte medicinal de Jorge Cruz, la parte técnica de Begoña, donde nos ha dado una explicación genética, y cuando le cuenta a uno la parte humana, que yo creo que ha sido magnífica, de José Manuel, personalizando en Juan, en Nicolás y en Miguel, y en tantas generaciones de cebolleros que han pasado por estos terrenos. Solo me queda hacer una petición, consejero, y la tengo apuntada aquí. Tenemos que conseguir el sello de calidad de la cebolla de Galdar.
Ese es. Igual que hay queso de flor y se reconoce en medio mundo, hay que intentar, y eso es un reto que yo les voy a pedir a Extensión Agraria y al consejero, que sé que es un labrador de la tierra en política, pero lo es porque Miguel ha demostrado en muchos años, primero como alcalde de San Mateo y ahora como consejero del área de agricultura, que seguro que lo va a tomar en primera línea como reto. Y Galdar tiene que conseguir, en la memoria de tantos que ya no están con nosotros, que por primera vez tengamos un sello de calidad para la cebolla de Galdar. Muchas gracias y buenas tardes.